Hola, hola mi gente linda, bienvenidos a un nuevo video de Momis Viajeras. Hoy los llevamos con nosotros a una aventura inolvidable por el corazón del eje cafetero en Colombia, junto a nuestra baby. Nuestro viaje comenzó en el aeropuerto de Miami, donde pasamos un rato en el Turkish Airlines Lounge, un espacio perfecto para relajarnos un poquito antes del vuelo, mientras disfrutamos de un desayuno tranquilo. Y ya en el avión llegó el momento de activar el modo Mamás Viajeras. Estamos despiertas desde la 1 de la madrugada y son las Muertas del cansancio y con ganas de dormir. pero alguien no tiene sueño. Alguien está activo. ¿Qué hora es? Son las 8:50. ¿Cuánto tiempo nos queda de vuelo? 2 horitas. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Nosotras viajamos siempre preparadas con una mochila llena de entretenimiento, libros pequeños, juguetes que no hacen ruido, colores y tableros para dibujar. Aunque realmente lo que más nos ayuda durante el vuelo son los snacks, galletitas, fruta y su yogur favorito. Una experiencia que, aunque a veces cansada, es simplemente hermosa. Desde Miami volamos a Armenia, con una escala de Bogotá donde nos encontramos con parte de la familia. Bogotá fue nuestra primera parada. Aunque solo estábamos de paso, aquí vivimos uno de los momentos más especiales del viaje: el encuentro con la abuela, la tía y las primas de nuestra hija. Los viajes también son eso, unir corazones que estaban lejos. Desde el aeropuerto del Dorado en Bogotá tomamos un vuelo directo hacia Armenia, un trayecto corto, de apenas 1 hora, pero suficiente para emocionarnos por lo que nos esperaba. Volar con una bebé puede parecer complicado, pero con organización y paciencia todo fluye, y verla disfrutar el viaje desde tan pequeña nos llena el corazón. Y desde ahí tomamos carretera hasta Salento. El paisaje cambió por completo. Montañas, cafetales, neblina y ese verde intenso que dice llegaste al eje cafetero. Cada curva del camino nos acercaba más a un lugar que habíamos soñado visitar desde hace mucho tiempo. Este pueblito encantador nos recibió con sus casas y balcones llenos de flores, calles empedradas y ambiente que parece detenido en el tiempo. Aquí fue el lugar donde elegimos hospedarnos y empezar nuestra aventura. Una de nuestras primeras paradas fue el restaurante de Doña Laura, un sitio típico lleno de sabor y tradición. Pedimos platos locales. Recorrimos el pueblo caminando y descubriendo cada rincón con ojos curiosos y no pudimos resistirnos a probar los famosos helados de paila. Una de las primeras formas de hacer helados aquí en Colombia.
Esta técnica viene de la zona sur colombiana que es Nariño. En Nariño son muy típicos ya que miren, toquen la pailita por fuera. ¿Está caliente? No, fría. Fría. La gente antes para enfriar esta paila de cobre utilizaban bloques de hielo. Hielito que lo bajaban de arriba de los nevados, en mulas o en caballos. Y una vez que ponían ese hielo tenía que enfriarse la paila y agregaban el mis. El mis es la mera pulpa de fruta, no lleva ningún químico, ningún conservante y con el movimiento le voy dando la textura. El que estoy preparando en este momento es el coco. ¿Les gusta el coco? Sí. Miren, yo les voy a dar una Miren los dientes. ¿Va a estar bien? Qué rico. Después de caminar por las coloridas calles de Salento, encontramos un lugar que fue un verdadero tesoro, el restaurante Mirador del Quindío. Desde que llegamos nos recibió un ambiente acogedor, rodeado de naturaleza y con una vista espectacular del paisaje cafetero. Ay, mi amor, qué bella. ¿Te gusta el guau guau? La comida nos encantó tanto que este restaurante se convirtió en nuestro lugar para el desayuno, almuerzo y cena durante toda la estadía. Cada plato estaba preparado con ingredientes frescos, mucho sabor casero y porciones abundantes. La atención fue maravillosa, el personal siempre fue amable, atento y muy paciente con nuestra bebé, lo cual lo agradecimos muchísimo. Y lo mejor de todo, los precios súper accesibles, una excelente opción para familias que viajan con presupuesto. Y si visitas Salento, el Mirador del Quindío es más que un lugar para comer, es una experiencia para repetir. Cuando el sol comenzó a esconderse, subimos a uno de los miradores del pueblo. Desde allí, todo se veía en calma. Fue uno de esos momentos que te invitan a respirar profundo y agradecer. Para nosotras, viajar no es solo conocer lugares nuevos, es crear memorias con nuestra hija, que algún día cuando crezca le contaremos con el mismo brillo con el que hoy lo vivimos. El día siguiente fue aún más impresionante. Salimos rumbo al Valle del Cocora, uno de los lugares más emblemáticos de Colombia. Desde la plaza principal de Salento, el Valle del Cocora está a solo 25 minutos en carro. Si no tienes transporte propio, puedes tomar uno de los coloridos Jeep Willys, que salen constantemente y te llevan directo al corazón del valle. Tiene un costo aproximadamente de 10.000 pesos colombianos, ida y vuelta. En nuestro caso decidimos ir en carro y la vista en camino ya es toda una experiencia. Montañas verdes, casitas campesinas, un paisaje soñado. Durante el recorrido hay 3 miradores principales. El primero tiene una vista preciosa y es el más accesible, ideal si viajas con niños pequeños o bebés. Tiene varios spots para poder tomar fotos espectaculares. El segundo mirador es un poco más elevado y ofrece un ángulo más amplio del valle. Y el tercero es el más alto. Te regala una vista panorámica completa con las palmas elevadas entre la niebla. La entrada a cada mirador cuesta alrededor de 20.000 pesos colombianos por persona si decides hacer la caminata corta. Pero si vas al circuito completo puede costar un poco más. Nosotras elegimos un recorrido más tranquilo. Caminamos hasta el primer mirador y luego hasta el tercero, donde nos esperaba la famosa mano gigante y detrás de ella las palmas de ceras más altas del mundo. Sí, más altas del mundo. Familia, nosotros estamos acá.
Nos vamos por este caminito rojo que es este, que es el bosque de palma. Llegamos hasta el Mirador 2, que es una parte natural. Y retornamos por el 1 donde está la mano y las alas. El recorrido 2 horitas, 1 hora suben, 1 hora bajan. Son 12 puntos fotográficos. Y en la casita allá arriba, baños y cafetería. Por aquí todo está señalizado. Muchas gracias. Y si te está gustando este recorrido, no olvides suscribirte a Momis Viajeras. Compartimos nuestras aventuras en familia y tips para viajar con bebés por el mundo. Activa la campanita para no perderte de lo que viene. Usamos portabebé, llevamos agua, bloqueador y muchas ganas de conectar con la naturaleza. Si planeas hacerlo en familia, sí, es posible y sí, es increíble. La sensación de estar allí, entre montañas, nubes y árboles que tocan el cielo, es simplemente indescriptible. Y aunque fue una caminata retadora, llevar a nuestra hija con nosotras hizo que todo, absolutamente todo, valiera la pena. Nuestro viaje por el eje cafetero apenas comenzaba, pero ya nos sentíamos llenas de vida. Salento y Cocora nos mostraron la belleza de Colombia y el valor de vivir el presente en familia. Definitivamente uno de los mejores paisajes que no hemos visto. Sí, pero sin que nos quede nada, de verdad. Así que si vienen, traigan Tienen que sus hacerlo. cámaras, de todo, porque esto es Increíble. Y vale totalmente la pena el sacrificio de subir. Pero sí, No, increíble. esto está Increíble, maravilloso. increíble. Wow. Cuando lleguen a la cima, ahí van a tener su recompensa de verdad. En el próximo video nos espera el café recién hecho y un pueblito encantador llamado Finlandia. No te lo pierdas. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este primer capítulo, dale like, déjanos un comentario y suscríbete a Momis Viajeras, porque viajar en familia es más bonito cuando se comparte. Nos vemos en el próximo destino.